Hola amigos míos, me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a salir a vivir un día de felicidad. Vamos a hablar de cómo se construye la felicidad día a día y vamos a empezar por recordar una frase que acabo de leer en un libro de la psiquiatra Marian Rojas, que si no la conoces te recomiendo muchísimo que leas alguno de sus libros. Marian Rojas es hija de otro extraordinario psiquiatra llamado Enrique Rojas, que algo que me gusta mucho de ellos es que independientemente de ser psiquiatras, es decir, de ser científicos, son muy humanos, son muy espirituales, son muy emocionales, es decir, combinan extraordinariamente bien lo que puede ser la mezcla de lo que es la psiquiatría con las emociones y con el trabajo de toda la psiquiatría. Y la frase del libro dice: la felicidad no se define, la felicidad se experimenta. Yo sé que cuando hablamos de la felicidad, pues hay muchos puntos de vista. Hay gente que dice, es que la felicidad como tal no existe, es que la felicidad es temporal, es que la felicidad no puede ser permanente, pero una manera simple y sencilla de exponer la felicidad para mí sería mantenernos en el mayor estado de paz posible. Es decir, vivir en una ecuanimidad, en un balance, en una tranquilidad. Y cuando empezamos a verlo de esa manera sencilla y no de vivir en el nirvana permanentemente, eso nos permite sacar mayor provecho del día a día. Una de las cosas que a mí, por ejemplo, más me entusiasma de la propuesta que hace Marian Rojas en sus libros es que habla de que la felicidad está más vinculada al hecho de ser que al hecho de tener. Es decir, cuando nosotros de alguna manera estamos pensando que son las cosas lo que nos hacen feliz, de pronto podemos descubrir que esto no es así. Y ser tiene que vivir o tiene que ver justamente con la experiencia de vivir. Te voy a dar una idea del día de hoy. Resulta que enfrente de mi casa están empezando a hacer lo que creo que va a ser una especie de centro comercial. Es un área muy nueva, toda el área alrededor de mi casa, entonces de alguna manera está lleno de construcciones. Por darte una idea, ahorita justo por donde estamos pasando es donde están haciendo el consulado americano. Están por inaugurarlo en estos días y entonces evidentemente este ruido ya se acaba. Pero el que se acabe este ruido no quiere decir que no haya otro ruido, porque están haciendo el Hyatt Place, porque están haciendo un WebHelp, que es una empresa, porque están haciendo toda una serie de circunstancias en donde, pues evidentemente, las cosas varían. Por si fuera poco, resulta que el día de hoy están arreglando el piso de mi vecino, del piso superior, porque se infló y lo levantaron. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente las cosas se ponen más complicadas, se ponen más difíciles con referencia a lo que es, por ejemplo, grabar dentro de mi departamento. ¿Ello puede hacer que yo sea o que tenga un momento de infelicidad? Por supuesto. ¿Me puedo sentarme lacrimógenamente a pensar que mi día está destrozado porque resulta que pues están haciendo ruido en el techo, porque resulta que están haciendo ruido en todos lados, enfrente de mi departamento, o decir, ¿dónde está mi mejor opción? Es decir, ¿qué es lo que puedo hacer? Y como resulta que hoy es último viernes de mes y todos los viernes últimos de mes me voy a comer con mi amiga Ileana, entonces dije, bueno, vamos a platicar con los amigos del canal y hacer un día feliz, siendo felices, aceptando las cosas que no están en nuestras manos cambiar y enfocándonos en lo que sí podemos hacer. Si yo de alguna manera me pusiera terco a tratar en determinado momento de manipular las cosas y de conducir a los constructores de enfrente de mi edificio o a los albañiles que están arriba de mi departamento, probablemente me desgastaría y tendría un día sumamente infeliz. Entonces, cuando aceptamos que esto no se puede hacer y dices, ¿dónde está lo que sí está en mi control? ¿Dónde está lo que está en mis manos manejar?
¿Cuál es la circunstancia? Ahí te va un segundo punto. Estoy acercándome al centro comercial donde voy a comer con Ileana. Sin embargo, algo que no tomamos en cuenta y decidimos no cambiar el día es que hoy es un día de esos de ventas maravillosas y es muy probable que el centro comercial esté hasta el tope de gente. Podría yo llamarle y decirle que cambiemos el lugar y nos fuéramos a comer a otro sitio. Pero si yo opto por venir a este sitio donde hemos acordado llegar y finalmente está lleno de gente, y tú lo sabes y lo entiendes, es donde viene otra parte importante. Si vas a aceptar tomar cierta conducta o hacer determinada cosa, asúmelo. Asúmelo con calma, asúmelo con tranquilidad y sé feliz. No sé si está claro lo que estoy tratando de decir. Justamente me estoy refiriendo a que en vez de estar tratando de manipular el día, la circunstancia, los albañiles, la economía, las finanzas, la política y todas las cosas que en determinado momento parece que queremos manejar para que podamos ser felices, elijamos ser felices a pesar de las circunstancias. Es decir, no estamos propiamente hablando de lo que tenemos como circunstancia real, sino de la opción, la actitud, la interpretación, lo que nosotros decidamos elegir para que en determinado momento podamos sacar un mayor provecho a la vida que estamos llevando. Resulta que he llegado al centro comercial y en el momento que voy entrando a uno de los pasillos principales, una señora viene saliendo con su compra y ya estoy parado en este instante esperando a que ella salga. ¿Saben qué estamos haciendo, señores? Estamos optando por tomar las mejores circunstancias de lo que se puede hacer para ser felices. Y algo también de lo que propone Marian Rojas que me gustó muchísimo es que dice que debemos de sustentar nuestra felicidad enfocándonos en los valores. Y cuando hablamos de valores, hablamos de circunstancias como pudiera ser el amor, y el amor para mí empieza en el respeto, empezando por el respeto que nos tenemos a nosotros mismos. Es decir, en el momento en que yo me empiezo a respetar, que me vuelvo una persona confiable, que me vuelvo una persona leal, que me empiezo a enfocar en las virtudes de este día, en las ventajas que tengo, entonces la vida empieza a ser también más plena. Cuando estoy enfocado no en lo que no se puede hacer, sino en lo que sí se puede hacer, entonces yo opto por ser feliz. O sea, es decir, opto por ser feliz a pesar de que haya albañiles taladrando el techo. Opto por ser feliz a pesar de que haya una taladradora de piedra enfrente de mi departamento. Opto por ser feliz a pesar de que alguien no haya aceptado algo que yo le he propuesto. Opto por ser feliz a pesar de que pase lo que esté pasando en la vida. Por supuesto, hay problemas que de pronto se nos salen de control. Pero cuando estas cosas se nos salen de control, no nos queda más que hacer una cosa que también propone Marian Rojas, y también la propone Eckhart Tolle, y también la proponen los estoicos, y también lo proponen muchísimos autores. Venir al momento presente. Miren, si ustedes van viendo detrás de mí, está totalmente lleno de automóviles. Pero yo no sé si es la energía, es la actitud, es el momento. Llegué y sin buscar propiamente un lugar, pareciera que el universo me lo dio. Pero todo está empezando en una actitud. ¿Por qué? Porque vienes de alguna manera preparado a que si no hubiera ese lugar y hubiera que girar 5 o 10 minutos por los pasillos del estacionamiento, pues simplemente lo haces y ya. Pero eres feliz. Es decir, estos momentos de felicidad son una opción. Estos momentos de felicidad son una elección. Es algo que yo estoy decidiendo y que yo estoy eligiendo hacer en este momento. Entonces, ¿qué vas a hacer para estar presente? Porque también eso tiene que ver con la presencia. Estar presente es asumir lo que es, negociar con lo que está sucediendo, no pelearte con las cosas que están ocurriendo, sino simple y llanamente decir, hoy elijo ser feliz. Y cuando nosotros dejamos de pensar en lo que es la felicidad de largo plazo, y lo que hacemos es mejor empezar a enfocarnos en, hoy me enfoco en ser feliz.
Hoy me enfoco en tener una buena relación. Hoy me enfoco en aprender algo importante. Hoy me enfoco en algo relevante. Entonces las cosas empiezan a fluir de mejor manera. Yo te propongo una actividad. Sé feliz por un día. Hoy negocia mejor las cosas, aprende mejores circunstancias, adminístrate de mejor manera, diviértete. Si las cosas se salen de control y no puedes tú justamente dominarlas o controlarlas, acepta lo que no se puede manejar para no desgastar tu energía en algo tan inútil y mejor enfocarte en cosas más valiosas y en cosas más productivas. En conclusión te diré que la última frase que escribí en mis notitas que siempre hago es: hoy soy, hoy vivo, hoy construyo mi mejor versión. Y si cada día al levantarte dices: hoy soy feliz, hoy vivo el mejor momento, hoy construyo lo mejor posible, hoy soy mi mejor versión, seguramente la vida te irá mucho mejor. Bienvenidos tus comentarios como siempre. Recuerda siempre que si en tu comentario hay un like y un corazón, quiere decir que ya te leí. Espero que nos encontremos próximamente en nuestra nueva reflexión. Hasta pronto.